El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Hoy celebramos el recuerdo de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. ¿Cuál es la espiritualidad de la orden dominicana? Estando como capellán en un convento de la familia franciscana, he intentado profundizar en la medida de mi capacidad en la espiritualidad franciscana. Pero ¿qué tiene de distinto la espiritualidad de los dominicos? Dado que la orden de los dominicos y de los franciscanos fueron dos órdenes grandiosas en la Edad Media. Sus conventos estaban esparcidos por todos los reinos y solamente en el cielo veremos cuánto bien hicieron ambas órdenes. Incalculable, incalculable. Solo en el cielo podremos darnos cuenta. Pero ¿cuál es la espiritualidad de los dominicos? Bueno, la espiritualidad de los dominicos se podría sintetizar en 4 puntos. El primer punto es la oración, algo lógico y común a todas las órdenes religiosas. Aunque sea común, se pone lo primero, la relación con Dios. La relación con Dios, la armonía de oración vocal, oración litúrgica, oración mental, lectura de la palabra de Dios y espiritual. Ese es el primer punto. El segundo punto es la vida comunitaria. Viven en comunidades. En eso también es común a otras muchas órdenes religiosas. Pero el tercer punto ya sí que es algo propio de ellos. Studium, el estudio. Los religiosos dominicos tienen como uno de sus pilares el estudio de la ciencia de Dios, de la doctrina sagrada, el conocimiento de Dios y sus misterios, la palabra de Dios y los libros de teología. El estudio como adoración, el estudio orante, la orden que hace del estudio su trabajo, como en las abadías benedictinas hacían en oración el ordeñar vacas, cultivar zanahorias, sacar la lana de las ovejas, etc. Pues lo mismo que ellos se dedicaban a eso, ellos se van a dedicar a algo inmaterial, la ciencia sagrada. Y la cuarta cosa, de ese studium nacen 2 cosas, la predicación y la docencia. Claro, si saben tanto, si se convierten en sabios,
que nos enseñen. Como veis, el estudio del cual nacen como dos ramas, predicación y docencia. Para entender un poco más la espiritualidad dominica, quizás lo veamos mejor de esta manera. El sacerdote, todos sabemos lo que es un sacerdote que es párroco, el sacerdote diocesano, párroco en una iglesia, y el monje. Pues en medio iría el dominico. El sacerdote también predica, también debe estudiar la ciencia sagrada una vez que ha salido del seminario, debe alimentarse de libros de teología. Otros que lean libros de sus hobbies y revistas de sus hobbies, pero el sacerdote debe cultivar la ciencia sagrada. Todos tenemos claro esa figura. También tenemos clara la figura del monje. El monje, a diferencia del sacerdote, vive en comunidad. Vive en comunidad, tiene oraciones comunitarias, trata de vivir contemplativamente en comunidad. El dominico está en el medio. Va a vivir en comunidad como el monje y va a orar como el monje en el coro, pero va a dedicarse a la predicación del párroco, al apostolado del párroco. Entonces, ¿es un grupo de párrocos? No. El párroco está afincado como un árbol a una parroquia. Y aunque él quiera dedicarse mucho a la predicación y a cultivar la ciencia sagrada, va a tener que dedicarse a otras muchas cosas que son sus funciones. Bautizar, primeras comuniones, etc. Las primeras comuniones no solo darles las comuniones, hay que organizar las catequesis, hay que confesar a los niños, hay que hablar con los padres, hay que organizar. Eso lleva tiempo, los funerales, atender a los que estén moribundos. Al final, eso constituye todo el día del párroco. Como veis, es muy distinta la figura del párroco de la del dominico. O sea, párroco, monje y en medio el dominico. Me parece una cosa muy sencilla, una simplificación, pero que nos ayuda a entender qué lugar ocupan en la Iglesia esos religiosos. Yo veo más al párroco como un árbol, cuyas ramas deben extenderse a todas sus funciones, lo cual gozosamente le lleva el tiempo del día. El dominico, sin embargo, no, porque así lo ha querido Dios, está más libre para poderse dedicar muy en profundidad a la ciencia sagrada. Y después no es para quedársela a él, es para darla a los demás en la predicación e incluso, si así se considera conveniente, en la docencia. Dios, cuando ya había párrocos en todas partes, cuando ya había monasterios benedictinos, y cuando digo benedictinos, cistercienses también, en todas partes, Dios dijo que haya una orden de predicadores. Dios sabía que era conveniente que algunas personas se dedicaran específicamente a predicar. Y como conocía esa necesidad, hizo surgir esta orden. Y la bendijo, y se multiplicó y se extendió. También Dios vio en su sabiduría que los párrocos, el clero secular, por sus trabajos estaba más inclinado a el cuidado de las almas concreto, en todos esos aspectos que os he dicho. Vio Dios, no, tiene que haber hombres que se dediquen a
a cultivar, que se dediquen, dedicación a la ciencia sagrada. Como veis, visto así, es una orden muy bella. Dios hizo que aquellos primeros presbíteros al final, en continuidad, fueran los párrocos que había en la Edad Media. Había hecho surgir las órdenes monásticas y ahora dijo que surja esto. Ahora bien, Dios sapientísimo, que todo lo hace bien, una cosa tan importante como es la predicación, no quiso dársela solo a una orden. Era algo tan admirable, que iba a ser tan admirado por todos, que todos iban a bendecirles por ir a los pueblos a predicarles, etc., que quiso que hubiera no una orden, sino dos. Y cada orden iba a tener un carácter especial. La otra orden eran los franciscanos. ¿Qué otra cosa hacen los franciscanos que predicar? Los franciscanos, así como los cistercienses se dedican a sus huertos y sus ovejas, los franciscanos su trabajo es la predicación, aunque después naciera otra rama más contemplativa. Como veis, Dios muchas veces dice, esto va a ser de mucha gloria, dividámoslo en dos órdenes. Pero no es una repetición. Las dos órdenes, la de San Francisco y la de Santo Domingo, cada una tiene su carácter, su espiritualidad. Sí, las dos predican, pero cada una con su carácter. Porque los dominicos tendrán magníficas casas, grandiosos conventos, con unos coros bellísimos y una liturgia pues grandiosa, con sus hábitos tan bonitos. El hábito dominico blanco con una capa negra, con una muceta negra encima, es precioso, todo el mundo lo reconoce. Sin embargo, el hábito franciscano lo que refleja es sencillez, humildad. Todo lo que de bello y grandioso tienen un coro, yo lo he visto, lleno de 50, 70 dominicos con sus capas negras, tal. Sin embargo, todo lo que tiene de bello, y es bueno eso, los otros lo tienen de humildad y sencillez, intentando fomentar esa sencillez, esa pobreza en sus casas, en su atavío, en todo. Los franciscanos, desde el principio, dirán, si ellos se dedican a predicar, nosotros intentemos ir a los más pobres. Los dominicos también iban a las aldeas y a los pobres, pero como que los hijos de San Francisco especialmente se sentían inclinados a eso. En la orden franciscana, la alegría, la vida de familia, es otra espiritualidad realmente distinta, la bondad. No significa que los otros no tuvieran bondad ni alegría, pero si uno ve cómo eran los conventos dominicos en su mejor momento, ciertamente se acentuaban más, guardemos el silencio, la disciplina para el estudio, era un insistir más en otros aspectos. Así que, como veis, ambas cosas se complementan, ambas cosas son voluntad de Dios. San Francisco y Santo Domingo se dice que se encontraron y se abrazaron. Las órdenes desde entonces también se encuentran y se abrazan. Y en la orden, en la familia franciscana, se celebran las principales fiestas de los dominicos como el fundador. Bueno, por lo menos el fundador, perdón. Porque no hay ninguna rivalidad, todo es complementario. Nada más, las espiritualidades en la Iglesia, una riqueza
no sobra ninguna, Dios las ha hecho surgir, y la de la predicación es tan importante que nuevamente a lo largo de la Iglesia ha dicho: hagamos ahora otra orden que se dedica a la predicación, pero con otra espiritualidad. Y así aparecieron, por ejemplo, los jesuitas, que no era una repetición de las otras dos. Que todos nosotros nos alegremos y a todos nos edifica y nos ayuda las espiritualidades que hay dentro de la Iglesia.